Buen día. En esta oportunidad vamos a ver una perspectiva específica sobre teoría y crítica literaria dentro del feminismo. Y también vamos a ver en un segundo momento una escuela que fue la que comenzó a desarrollar, que es la escuela angloamericana, que comenzó a desarrollar esta línea de modo de abordaje respecto a focalizar las cuestiones del feminismo dentro de las obras literarias. Entonces, ¿cómo voy a llamar a esta perspectiva teórico-crítica del feminismo? Estuve pensando y se me ocurrió que quizás la voy a llamar una tendencia del compromiso político. En realidad lo que vamos a trabajar básicamente va a ser cómo esta perspectiva articula las demandas políticas, sociales, de cambio del feminismo, cómo las articula con la literatura. Los vínculos entre política y literatura, ya sabemos, son un clásico dentro de la teoría literaria, ¿no? Y en América Latina, por supuesto, que han tenido diferentes momentos claves en los que ha intervenido fuertemente este vínculo. Uno de ellos tiene que ver, como para también darnos un panorama más general de estos debates, ¿no? Tiene que ver con los debates, las discusiones que se dieron en torno a la Revolución Cubana. Como sabemos, en ese contexto hubo una pugna entre dos perspectivas, una de ellas que provenía de la administración cultural de la Revolución Cubana, que proponía una literatura que fuera afín a las demandas, a las necesidades del proyecto revolucionario, y que entonces esta literatura debía servir para ideologizar, para concientizar a las masas, muchas de las cuales mucha de esta población era semialfabeta o analfabeta. Entonces necesitaba un tipo de literatura que fuera que siguiera el estilo, digamos, los parámetros del realismo socialista. Esto es, también acá podemos recordar todas las propuestas de Lukács, ¿no? Respecto a una literatura en formato realista que permitiera al lector percibir cuáles eran las fuerzas que entraban en colisión en determinado contexto histórico. Entonces, en este sentido, permitía darles la posibilidad, concientizarlos y darles la posibilidad de elegir y apostar a aquellas fuerzas renovadoras. Lo que suponía una perspectiva también bastante donde la literatura era sometida a los requisitos de la política, ¿no? Y entonces también los personajes debían ser tipos, ¿no? Que pudieran emblematizar, ejemplarizar a una de estas fuerzas históricas. Y por otro lado, frente a esta propuesta de un realismo socialista, en torno a la Revolución Cubana tuvimos el movimiento tan importante del boom latinoamericano, ¿no? Muchos escritores como Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, Cortázar, apoyaban, por supuesto, la Revolución Cubana. Eran progresistas, lo que llamaban progresistas en ese momento, pero su literatura la hacían considerando, no sometiéndola a una ideología de la cual debían dar cuenta, sino considerando lo que se llamó la autonomía del arte. Es decir, pensar los dos terrenos, el terreno de la lucha política, el terreno de la lucha social y el arte como dos esferas, si bien muy vinculadas, autónomas. Entonces, aquí estaba esta idea muy adorniana de Theodor Adorno respecto a la autonomía del arte y cómo proponía Adorno que la revolución se podía hacer revolucionando los procedimientos del arte a través de estrategias que rompían el statu quo
introduciendo fragmentación, fisuras, complejidades en los personajes, en fin, toda una serie de cuestiones que tenían que ver con el espacio propio y autónomo de los procedimientos de las estéticas literarias, más que someter la literatura a propuestas ideológicas a las que había que obedecer, ¿no? Bueno, ¿por qué yo traigo? Entonces, ¿qué hacían la estética del boom? No seguía un realismo socialista. Ellos articularon en varias ocasiones, en varios de estos escritores, lo que se llamó lo real maravilloso, el realismo mágico, que tenía, digamos, que abordaba lo real. De hecho, ambas etiquetas tienen la palabra de lo real. Abordaba lo real, pero lo desviaban a partir de procedimientos vanguardistas, de procedimientos que fragmentaban, de procedimientos rupturistas, ¿no? Entonces, en esta complejidad armaban sus obras literarias, en contra, en gran medida, del realismo anterior. Entonces, digo que este marco me pareció interesante para introducirnos en este problema porque en algún punto es muy similar a lo que sucede en esta crítica literaria feminista que yo he llamado comprometida. Entonces, en este sentido, me voy a referir a un artículo que les voy a dejar, que es la introducción al libro de Toril Moll, Teoría Literaria Feminista. Me interesó mucho ese capítulo, que es muy breve, porque allí Toril Moll pone una polémica, pone en escena una polémica muy interesante, muy atractiva, ¿no? Que es la crítica feminista Elaine Showalter, como ella aborda y critica ferozmente los textos, las novelas de Virginia Woolf, y entonces Toril Moll desde el punto de vista feminista la critica, ¿no? Entonces Toril Moll desarma, desanda y procura mostrar cuáles son los fundamentos de la teoría literaria y de la teoría crítica de Elaine Showalter, que sostienen esta, digamos, en un punto de incomprensión de Virginia Woolf también en términos de una feminista. Frente a esto, finalmente va a mostrar Toril Moll cómo, sin embargo, si nos corremos hacia otra perspectiva, a una perspectiva que tenga que ver, como venía diciendo, con considerar la autonomía del arte, con considerar las fuerzas internas que están en pugna dentro del campo literario, como eso me permite interpretar a Virginia Woolf y como una literatura que combate a los parámetros del patriarcado, ¿no? Entonces ese va a ser todo un poquito el juego de esta introducción, y que va a ser la pugna que ella va a trabajar en todo el libro, en todo este libro, Teoría Literaria Feminista, ¿no? Distinguiendo dos escuelas, la escuela angloamericana y la escuela francesa. Cada una de estas representa, ¿no?, una de estas líneas. La escuela angloamericana sería esta tendencia hacia un realismo, mientras que la escuela francesa, en torno a la deconstrucción, permitiría percibir la autonomía del arte, o trabajar desde la autonomía del arte. Por supuesto que este es un libro que ya tiene sus años, sus décadas, y en ese sentido no digamos, corta la historia del feminismo. Luego el feminismo angloamericano sí viró y recuperó, digamos, las perspectivas de la deconstrucción, ¿no? Digamos, enriqueció mucho sus perspectivas, o sea que nos vamos a referir a determinados momentos de la escuela angloamericana, digamos, a los comienzos, a los 60, 70. Bueno, ¿qué es lo que entonces, qué es lo que hace Toril Moll acá cuando analiza esta introducción y señala desde Showalter, que
se posicionaría en una suerte de feminismo radical, analiza entonces críticamente la obra, como decíamos, de Virginia Woolf. ¿Y qué dice? ¿Qué nos dice ella? Habla sobre la impersonalidad dentro de las novelas, ya que hay muchos personajes, todos contrapuestos, lo que genera una serie de múltiples también perspectivas. Hay un escamoteo de la realidad, una ambigüedad respecto al mensaje femenino, ¿no? Hay una ambivalencia en las posiciones, un juego continuo con el lenguaje, un escamoteo, una evasión de lo real, ¿no? Es decir, lo que no encuentra Elaine Showalter en la literatura de Virginia Woolf es lo que Toni Morrison llama el fervor, y a mí esto me encantó, ¿no? El fervor feminista, porque me hace acordar al fervor revolucionario. No encuentra ese fervor feminista que es lo que guía a muchas críticas, tener que encontrar dónde está el punto de la ideología, de la bajada de mensaje del feminismo que ayude, que colabore en la lucha revolucionaria, en la lucha del cambio del patriarcado. Entonces, estas novelas de Virginia Woolf no servirían para la liberación femenina, ¿no? Acá no aparecen figuras de mujeres fuertes, ejemplares, para que una lectora pueda identificarse, imitarlas. No hay experiencias femeninas que den cuenta, ya sea del sometimiento de la mujer para concientizarla a la lectora, o que presenten figuras entonces revolucionarias que permitan adherirse a la lucha y a estas perspectivas del feminismo, ¿no? Entonces, Toni Morrison se propone desandar y ver cuáles son los presupuestos. Ya estuvimos hablando de estos presupuestos teóricos de esta línea de interpretación, ¿no? Las obras literarias deben servir como vehículos de un mensaje político, deben estar, ¿no? De un mensaje político ideológico que sirva para la liberación femenina, lo que significa correrse o no reconocer la autonomía del arte, ¿no? El valor estético aparece como un valor secundario respecto al valor político. Presupone la perspectiva de Elaine Showalter una estética de tipo realista, como dijimos, similar al realismo socialista, ¿no? Que dé cuenta de experiencias, situaciones de mujeres reales. En ese sentido hay mucho de este concepto lukácsiano del tipo, ¿no? El personaje tipo que debe encarnar una de las fuerzas sociales que se enfrentan en las famosas novelas históricas que él analiza. Entonces, el lector puede visualizar estas pugnas y decir, bueno, acá yo elijo por aquella que es progresista, por aquella que va en contra del statu quo. También presupone el concepto de una identidad unívoca en los personajes, una identidad homogénea, idéntica a sí misma, estable. Como dijimos, entonces está esta incapacidad por parte de Showalter de entender la lógica de las vanguardias, la lógica autonómica de la vanguardia que, reitero, como dice Adorno, hace la revolución en su propia escritura, ¿no? quebrando los saberes, cuestionando las certezas, el statu quo, estableciendo a partir de los procedimientos, de las estructuras, de los personajes, de los quiebres, eternos quiebres en el espacio, en el tiempo, de las puestas en cuestión de los personajes, de sus subjetividades, ¿no? Recordemos el monólogo interior, entre otros procedimientos. Bueno, entonces todos estos conceptos de identidad, de saber, de verdad, de transparencia del lenguaje, forman parte de las bases, el fundamento del falo-logocentrismo de Derrida, que es el fundamento del patriarcado. Entonces, lo que señala Toni Morrison y lo que van a señalar en general casi todas las críticas es cómo ese tipo de crítica comprometida en realidad mantiene los pilares
del patriarcado, ¿no? Mantienen los pilares, aquellas categorías con que el patriarcado ha sometido a las mujeres, es decir, la posesión por parte del padre, de la ley, de Dios, del sujeto masculino del patriarcado, la proposición de una sola verdad, de una certeza, digamos, de identidades estables, cinceladas, desde una sola cara, ¿no? Entonces, estos fueron procedimientos, son estructuras, son, digamos, tópicos, dispositivos, mejor, ¿no? Dispositivos de dominación, dispositivos autoritarios y de dominación del falologocentrismo, ¿no? Entonces, esto es lo que Toril Moy señala, y como les dije, lo van a señalar muchas críticas, y acá va a ingresar entonces la segunda perspectiva, que es la perspectiva del feminismo, del posfeminismo, del feminismo de la deconstrucción, y Toril Moy lo que hace es recuperar la línea de Julia Kristeva, desde la cual sí entonces es posible comprender las novelas de Virginia Woolf, comprender cómo Virginia Woolf está deconstruyendo una lengua, ¿no? Esta lengua la está volviendo no esencialista, sino una lengua juguetona que escapa a un significado prefijado, está revisando los personajes, ¿no? Que se niegan a mostrarse de un solo perfil, con una identidad sólida, estable, heterogénea. Más bien, entonces, personajes heterogéneos, como la figura del andrógino en Virginia Woolf, y se distancia, por supuesto, del realismo para recuperar procedimientos de ruptura, quiebre. Todos estos procedimientos de quiebre, entonces, son los que terminan por corroer estos pilares, esta arquitectura, digamos, simbólica, en la cual se asienta el patriarcado. Toril Moy también va a advertir las limitaciones de las perspectivas del posfeminismo en sus análisis respecto a el vínculo que la literatura tiene que ver con la política. Es decir, en qué medida la gran pregunta que se ha hecho toda la teoría literaria en varios momentos, por ejemplo Peter Bürger lo ha hecho, ¿no? Cuando ha analizado las vanguardias, en qué medida estos quiebres de las vanguardias permiten rearticular e influir en la praxis vital. Bueno, sabemos que Bürger habló del fracaso en ese sentido de las vanguardias, es decir, cómo las vanguardias pueden quebrar el universo que sostiene, digamos, el statu quo, el patriarcado en el caso en el que estamos trabajando, pero a su vez resulta difícil que esto se traduzca en un cambio revolucionario, digamos, a nivel material, ¿no? En un cambio social revolucionario de la realidad social, digamos, ¿no? Porque es justamente la autonomía del arte la que hace difícil y que solo a través de mediaciones logra armar un clima, concientizar, construir una serie de imaginarios nuevos que luego van a influir, pero mediatizadamente, en el campo social. Nunca, digamos, como algunos vanguardistas pretendían. Ahora bien, en ese segundo momento me interesa vincular este feminismo comprometido, cómo surge, cómo aparece en la escuela angloamericana. Si tenemos que pensar en fines de los años 60 y comienzos de los 70, cuando el feminismo se convierte en protagonista, adquiere poder, se empodera, digamos, como se suele decir ahora, ¿no? Como una fuerza política. Y en ese sentido, las mujeres comenzaron a participar en diferentes movimientos, en diferentes militancias, activismos políticos, eran activistas comprometidas.
dentro, y es lo que luego Toril Moy señala como la escuela angloamericana, ¿no? En principio, ellas participaban en varios movimientos no feministas, sino de lucha por derechos humanos, por movimientos de liberación contra, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Entonces luchaban junto con sus compañeros varones, ¿no? Hasta que poco a poco se fueron dando cuenta, ¿no? Un poco como habíamos dicho en el video anterior, que sucedía con la Ilustración, se fueron dando cuenta que de todos modos ellas seguían ocupando en esos movimientos los espacios típicos que se le daban a las mujeres, ¿no? Entonces, y que no eran consideradas en su diferencia femenina. Por esto fueron, a su vez, ¿no? Se fueron decidiendo armar movimientos exclusivamente feministas para luchar por su propia diferencia y por sus propios derechos. Este sería el clima donde digamos, la caldera donde se está armando este feminismo comprometido. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las propuestas de estas activistas comprometidas cuando miran el campo de la literatura, el campo de la teoría literaria? Entonces, esta crítica literaria comprometida va a estar anclada, ¿no? Obviamente, como venimos diciendo, en la lucha política, y van a tratar de extender esta acción política al campo de la cultura, ¿no? A través de esta suerte de, volvemos a reiterar, fervor feminista. O sea, buscar aquello que representa, que sirve como una línea hacia la política. Entonces, otro de los planteos que tuvieron que enfrentar tuvo que ver con si decidían escribir desde dentro de la academia, o si, que era un sitial, digamos, del patriarcado, supuestamente, o lo hacían desde fuera de la academia, lo que les permitía una mayor libertad y como arremeter con fuerza contra los presupuestos de la academia. Acá también tenemos que pensar en qué medida en este momento en la academia norteamericana estaba el New Criticism, que es toda una línea crítica muy, muy fuertemente influida por el formalismo ruso. Y bueno, a ver, ¿cómo podemos pensar esto, no? Es decir, este criticismo, esta nueva crítica angloamericana, era formalista, procuraba abordar el análisis de las obras literarias desde un close reading, cortando el vínculo con el campo de lo social, cortando también el vínculo con aspectos psicológicos, con la biografía del autor, para hacer un close reading, una lectura formalista, estructuralista, posteriormente, de los procedimientos literarios, de los procedimientos lingüísticos de las obras, ¿no? Entonces, frente a a esta perspectiva crítica, bien histórica, viene, digamos, el envión de las militantes feministas, ¿no? Que arremeten desde un lugar absolutamente otro, desde la militancia, vienen con ese fervor a cuestionar toda esta perspectiva que evidentemente poco les interesaba, ¿no? Entonces, aquí es cuando se arma esta crítica feminista angloamericana de los años 70, de la década de los 70. ¿Quiénes fueron las críticas que acá fueron conocidas? Y que a mí no me va a interesar en ningún momento cuando yo las mencione, sencillamente las menciono para que tener en cuenta estos nombres por si les aparece en alguna lectura, pero a mí no me va a interesar describir cuál es la propuesta individual de cada una de ellas, de ningún modo, porque me interesa sí las categorías, sí los lineamientos que van apareciendo, y me interesan los debates en torno a determinados problemas, pero no focalizar qué es lo que dice cada una, que sería llevaría una enorme cantidad de tiempo y no nos sirve. Mejor nos manejamos con los debates conceptuales.
Pero estas son Kate Millett, publica Sexual Politics en 1970, luego Mary Ellman, Thinking About Women en 1968, luego van a estar un poco después Ellen Merce con Literature Woman, 1976, luego Ellen Showalter, de quien estuvimos hablando, la presentamos, A Literature of Their Own, de 1977, que digamos desvía el nombre de la novela de Virginia Woolf, y Sandra Gilbert y Susan Hubbard, que publicaron un título que me encanta, que se llama The Mad Woman in the Attic. Estas son algunas, por supuesto, ¿no?, de todo este movimiento feminista angloamericano de los 70, que, como dije, es el que Torin Moy asocia a esta escuela angloamericana, pero que luego esta escuela va a tomar otros rumbos que no vamos a verlos, ¿no? Entonces, sí me interesa señalar que tiene dos fases. En un primer momento, esta escuela trabaja con lo que se llama imágenes de mujer. ¿Qué son las imágenes de mujer? Es una crítica literaria que se focaliza en las obras literarias de los hombres, en especial en las que son fuertemente machistas, y exploran, analizan, recuperan cuáles son esas imágenes estereotipadas, esas falsas imágenes de la mujer. En una segunda fase, en cambio, las críticas se van a centrar en los textos de escritoras mujeres, y allí las búsquedas van a ser otras, ¿no? Uno de los focos también, ahora lo vamos a retomar todo esto, pero otro de los focos que critican esta primera ola de la crítica angloamericana es una lectura sobre Freud, bastante sesgada, donde le formulan una serie de objeciones, tratándolo de, bueno, como sus propuestas obedecen a una línea patriarcal, y en especial se centran, por ejemplo, en el tópico de la envidia del pene, ¿no? Como la envidia del pene mostraría a un Freud que se posiciona en considerar a la mujer que no tiene pene, sino un clítoris, como un pene pequeño, como un pene castrado, se posiciona como modelo en la figura del hombre con su falo, y ese sería el modelo de completud. En cambio, la mujer aparece como carencia, ¿no? Entonces ellas dicen, no, a ver, esto demuestra evidentemente una perspectiva patriarcal, ¿no?, donde volvemos a los pares dicotómicos. El hombre es una completitud, es una totalidad, la mujer es una carencia, y atribuye esta envidia del pene, lo que en realidad ellas interpretan como un temor masculino a perder, a ser castrados, ¿no? Y que entonces es ese temor el que proyectaría esa envidia del pene, y necesitaría de la mujer de esa carencia femenina una suerte de afirmación de que ellos verdaderamente siguen teniendo el pene. Esa es luego esto va a cambiar, digamos, en especial con las nuevas lecturas que muchas feministas hacen, recuperando a Freud y sobre todo después recuperando a Lacan. Entonces hablábamos de una primera instancia donde había unas imágenes de mujer que se analizan los estereotipos, en especial dos tipos de estereotipos, uno que tiene que ver con la línea de la bruja, la arpía, el monstruo, que en realidad allí revisan figuras como la esfinge, la medusa, Circe, Dalila, Salomé, figuras fuertes, figuras de mujeres fuertes que son capaces de decidir sobre sus propias vidas, de actuar, ¿no? Tienen una praxis, en muchos casos atacan a los varones, y frente a esto, en cambio, aparece el otro estereotipo, bueno, que este estereotipo de la bruja estaría también mostrando el temor del hombre a las mujeres fuertes, ¿no?
según interpretan estas críticas feministas. Por otro lado, y en oposición a esto estaría la figura del ángel como la Beatriz de Dante, la Margarita de Goethe, ¿no? Sería esa belleza angelical, esa dulzura y también esa pasividad de esas mujeres que no toman decisiones propias, que están atravesadas por la indecisión, la pasividad, la piedad, la inestabilidad, la espiritualidad. Perdón, bueno, se cortó el video. Suelen suceder estas cosas en tiempos de coronavirus. Estábamos entonces con las dos, con esta perspectiva sobre imágenes de mujer, y estábamos hablando sobre los estereotipos, la bruja, la arpía, el monstruo, ¿no? Que expresan estas figuras, el temor de los hombres respecto a las mujeres fuertes, a las mujeres decididas, a aquellas que deciden sus propias acciones. Por otra parte, tenemos a la figura del ángel, como la Beatriz de Dante, Margarita de Goethe, que es esa belleza angelical, la pasividad, la dulzura, es esa imagen idealizada de la mujer, pero que en realidad es un modo de presentarla como un ser humano pasivo, un ser humano sin decisiones propias, muy dependiente de las figuras masculinas. Por supuesto que estas son percibidas en tanto estereotipos como falsas ideologías respecto a la mujer. Dijimos que entonces esta primera fase de la escuela angloamericana era sobre imágenes, predominaba la crítica de imágenes de mujer. En cambio, en una segunda fase, las críticas se van a ocupar de tratar de armar una tradición literaria femenina, una tradición literaria de escritoras mujeres. Y esto presenta varios desafíos y problemas a abordar. ¿Cómo se construye esta tradición literaria? Se la construye vinculada a la tradición de los grandes escritores varones, o se procura recortar un espacio propio que dé cuenta, ¿no?, de las particularidades de la escritora mujer, es decir, un diferente vínculo con el mercado literario, un diferente perfil de lo que significa ser escritora, una tradición propia, en fin, factores que van como diferenciando o marcando diferencias con respecto a las tradiciones de los varones. También se cuestionó en qué medida convenía o no utilizar la categoría de grandes escritores, grandes escritoras, en tanto esta categoría estaba armada por el canon masculino, por el canon del patriarcado, y en algunas críticas estuvo esta decisión de también hacer una historia de la literatura de las grandes escritoras, por ejemplo en el caso inglés de Brontë en adelante, y reponer un poco la misma idea de canon. Y sabemos que, por supuesto, que el canon ha sido muy criticado desde el postestructuralismo, porque todo canon en gran medida es un sistema autoritario que incluye a algunos escritores en este caso y excluye a otros. Entonces, ¿en qué medida armar un canon de mujeres escritoras, un canon femenino, implica la misma lógica, pero invirtiendo digamos, el género, el sexo género, en vez de varones, mujeres? También se marcó en qué medida las mujeres que nunca habían ocupado un lugar central en el contexto, en el espacio literario, entonces padecían una suerte de ansiedad de autoría, en qué medida esto se podía ver. Entonces, digamos, también resultaba difícil respecto a este lugar secundario que ellas ocupaban poder armar estas grandes figuras de escritor. Por otra parte, también denuncian la factura, ¿no?, de esta idea de autor masculina que
bueno, se es autor, se es el padre, se es el dios del propio texto literario, y algunas críticas feministas en el lugar de esta figura proponían también a la gran madre escritora, también como una figura fuerte. Y bueno, desconociendo un poco la crítica de Barthes, ¿no? La crítica posterior de Barthes, quien habló de la muerte del autor, ¿no? La muerte del autor entendida como una subjetividad, un sujeto autor que podía dar cuenta del significado trascendental de todo texto literario, que ese autor era origen, pero también era telos de las significaciones y manejaba las significaciones de todo texto, ¿no? Esto es lo que Barthes, el fin de esta figura de autor es lo que Barthes, digamos, expone como la muerte del autor. Entonces, ¿en qué medida las mujeres, a través de esta figura de la madre escritura, van a reponer también, invirtiendo la direccionalidad genérica, van a reponer también una figura fuerte, ¿no? Una madre patria, una mujer de una gran madre escritora. Bueno, sin tratar de terminar de hacer un estudio exhaustivo sobre la escuela americana, que como les dije después va a variar y va a tomar otros rumbos, sí un poco las conclusiones que aparecen desperdigadas entre varias críticas señalan prácticamente dos cuestiones. Por una parte, habíamos hablado del contexto de la academia norteamericana, donde estaba dominado por la nueva crítica, una crítica histórica, y cómo, digamos, hay un gran aporte de estas críticas feministas en irrumpir, digamos, la escena académica, irrumpir esa escena un tanto inmóvil y controlada, digamos, o pacata de ese análisis de close reading, y interrumpir todo eso y arremeter contra eso a partir de una dimensión fuertemente política y militante, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte, bueno, en general, muchas críticas de esta escuela señalan que algo que venimos señalando que venimos diciendo a partir de varios temas, en qué medida estas críticas reponen los pilares del patriarcado, aunque los invierten, ¿no? En el lugar del hombre ponen a la mujer, en el lugar de lo masculino ponen a lo femenino, pero no dejan de asentar sus teorías en la misma estructura patriarcal, en el mismo sistema falo-logocentrista, y que, bueno, permite mantener esta línea de un humanismo sostenido por los varones. Bueno, hasta aquí hemos llegado y bueno, les deseo suerte. Terminamos el video. Hasta luego.